Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de nuestra serie de webinars. Esperemos un par de minutos para esperar más asistentes y que logren incrementar la audiencia para dar inicio a este nuevo webinar. Muchas gracias. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de nuestra serie de webinars que organizamos en Inversiones Sura sobre finanzas y economía. Mi nombre es Esaú Acevedo Martínez, editor de contenido de marketing digital, y les recuerdo el título del webinar: Perspectivas 2021, conoce la visión de los expertos. Les recuerdo la dinámica del evento. Si tienen dudas o comentarios, pueden irlas escribiendo a lo largo del evento en el chat y nuestros expertos tratarán de responder todas al finalizar. Sin más por el momento, doy paso a la introducción de los expertos para la sesión del día de hoy. Tenemos a Cristóbal Doberti, director regional de estrategias de ahorro e inversión, a Gonzalo Rosado, director de estrategias de inversión y productos financieros, y Valentín Martínez, subdirector de estrategias de portafolios de inversión. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Gonzalo Rosado. Muchas gracias, Esaú. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, es un gusto saludarlos y tener con ustedes este espacio
para hablar de temas de economía, mercados y finanzas personales. Sin lugar a dudas, el 2020 es un año que se quedará grabado en nuestra memoria y cuyo impacto aún no termina de verse. Y por ello, el día de hoy queremos destinar este primer webinar del año para hablar de la visión que tenemos hacia el 2021 en los puntos más importantes de economía y mercados y el posicionamiento de nuestras estrategias de inversión. Esta visión y perspectivas que estamos por comentar con ustedes son construidas desde un punto de vista regional, en donde participan los diferentes equipos de estrategias de Sura de cada uno de los países en donde tenemos presencia. Por ello, el día de hoy tenemos la participación de Cristóbal Doberti. Él es director regional de estrategias de ahorros e inversión y que nos platicará un poco la parte global. Después de Cristóbal, Valentín Martínez, su director de estrategias de inversión, nos platicará la visión más aterrizada a la parte local y finalmente estaré platicándoles un poco sobre la materialización de todo el view de estrategias de inversión que utilizamos en nuestros distintos productos financieros y que terminan por concretarse en nuestros clientes en Inversiones UA. Sin más, por el momento le cedo la palabra a Cristóbal Doberti. Cristóbal, bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan hoy día en este espacio, el cual nos permite transmitir nuestra visión y opinión respecto de lo que sucede hoy día en los mercados, nuestras expectativas y perspectivas para lo que pensamos en este año en materia económica y de mercados globales, y poder acompañarlos y asistirlos en todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, comenzando esta sección de la presentación, y si podemos ir a la siguiente lámina, nos va a mostrar una imagen que de alguna forma describe muy bien respecto de lo que pasó durante el año 2020. La verdad que la irrupción del coronavirus y posterior cierre de las economías o paralización de la actividad a nivel global generó una de las recesiones más profundas de las que se tenga registro, pero también caracterizada por una recuperación muy rápida. Acá es importante notar, y en comparación, por ejemplo, a lo que vimos durante el año 2009, la magnitud de la violencia con la cual la economía se contrajo en los primeros trimestres del año. Ahora, esto tuvo un impacto no solo en el sector industrial, como ocurre en general en este tipo, ¿no es cierto?, de situaciones, sino que también muy afectado a aquellos sectores que dependen del consumo interno, de la demanda interna a servicios. Ahora, la recuperación posterior y esta fuerte, ¿no es cierto?, aceleración en la actividad también viene muy condicionada por lo que fue pasando en la actividad en el mundo durante el año 2020. Y con eso, si podemos ir a la siguiente lámina, en donde podemos ver en el gráfico del lado derecho un indicador de movilidad de la población a nivel mundial en distintas regiones del mundo. Claramente la irrupción de la enfermedad y la necesidad de los gobiernos de paralizar la actividad terminó por reducir la movilidad de la población de una manera importante. En la medida que los casos de contagio pudieron ser contenidos en parte en distintas regiones, ¿no es cierto?, del mundo a mediados del año pasado, bueno, la movilidad de la población tendió a incrementarse. Y eso dio paso, ¿no es cierto?, a la recuperación, en parte, de lo que observamos a partir, ¿no es cierto?, del segundo cuatrimestre del año anterior. El gráfico al lado izquierdo describe indicadores de confianza manufacturero que de alguna forma muestran cómo las perspectivas a nivel global han ido mejorando luego ese deterioro a nivel internacional y también de alguna forma nos adelantan, y algo que vamos a precisar un poco más adelante, cómo ha ido evolucionando la actividad de las distintas regiones a nivel global. La línea rojita de alguna forma nos muestra cómo de forma más prematura la actividad de China tuvo una caída, pero dado su control más prematuro de la situación sanitaria, terminó básicamente por generar, ¿no es cierto?, una recuperación más temprana. Si bien hay otras regiones que sufrieron de manera más intensa con la situación sanitaria, como por ejemplo el caso de Europa, como lo mostramos ahí, o la situación quizás de Estados Unidos, también durante los últimos meses ya empiezan a mostrar cierta recuperación en la actividad y claramente con una tendencia de mejora, lo que tiene relación a expectativas de confianza, que es lo que vamos a comentar un poco más adelante. Ahora, también hay dos factores muy relevantes que contribuyeron no solo a la mejora de la economía global, sino que también de los mercados. Y con eso sí podemos ir a la siguiente lámina. De lo que tiene relación, por un lado, en la imagen del lado izquierdo, con la asistencia en términos de liquidez de los distintos bancos centrales a nivel internacional y los apoyos en lo que tiene relación con los programas de gobierno. Destaca no solo el tamaño de los programas de gobierno que superan ampliamente lo que observamos, por ejemplo, durante el año 2009 o asistencias anteriores, sino que también la proactividad y velocidad
con la que actuaron los bancos centrales. En términos de entrega de programas, claramente todo lo aprendido durante el año 2009 se vio reflejado de manera bastante rápida en el accionar de ambas instituciones, tanto de bancos centrales como de gobiernos, en los mercados y a nivel internacional. Esto permitió, y lo vamos a ver un poco más adelante, que la economía se recuperara de manera bastante más rápida de lo que se esperaba, pero que también terminara por impulsar en general los activos de riesgo. Súper importante precisar en este momento las discrepancias que vemos respecto de las regiones desarrolladas en comparación a los mercados emergentes. Mientras los bancos centrales de países desarrollados entregan una gran liquidez a los mercados, la verdad es que los bancos centrales de economías emergentes, si bien con las herramientas que contaban, no llegan a niveles comparativos. Y lo que tiene relación a programas fiscales, aquí también se nota un contraste en lo que tiene relación a países como Alemania, Japón, Estados Unidos respecto de lo que es el bloque emergente, que si bien este último tuvo también programas de asistencia, bastante más contenido de lo que tiene relación con países desarrollados. Esto generó en general, y si podemos ir a la siguiente lámina, la verdad que una recuperación, en primer lugar, una caída, la verdad, más violenta inicialmente, dada, ¿no es cierto?, la incertidumbre que había durante el primer semestre del año pasado. Aquí lo que podemos observar son indicadores de sorpresa, que básicamente lo que mide es la diferencia entre los datos que finalmente se publican respecto de las expectativas de los analistas. Y claramente el deterioro en distintas regiones, como lo muestra el cuadro rojo al lado derecho, tuvo un deterioro mucho más importante de lo que de alguna forma esperaba el mercado, pero también la recuperación fue mucho más violenta y sorpresiva a raíz del incremento de la movilidad, el fuerte apoyo en términos de política monetaria y el fuerte apoyo, ¿no es cierto?, en términos de política fiscal. Ahora, hablando un poco más de perspectiva, si podemos ir también a la próxima lámina, que nos va a mostrar las proyecciones de crecimiento tanto para el mundo al lado izquierdo, regiones desarrolladas al medio y emergentes al lado derecho, tanto para el año 2020, que ya comienza a cerrar con los últimos datos que se empiezan a publicar durante estas semanas, y también las perspectivas para el año 2021 y 2022. Bueno, lo primero que se puede comparar en esta imagen, a partir de las barritas celestes y verdes, claramente, ¿no es cierto?, las perspectivas apuntan a que la recuperación de la economía global ya en curso seguiría durante los próximos trimestres. Pero acá hay dos temas muy importantes a comentar. En primer lugar, en lo que tiene relación a las perspectivas del año 2020, claramente aquellas regiones que o superaron de manera más temprana la situación sanitaria o contaban con gobiernos, como lo comentábamos anteriormente, que tenían espaldas en términos de accionar de política contracíclica o entregar liquidez a los mercados, tuvieron un desempeño superior que aquellos que enfrentaron una situación sanitaria más compleja, como es el caso de Europa, o que tenían menos herramientas de política monetaria contracíclica, como el caso de Latinoamérica. Por lo tanto, claramente destaca la situación de Asia emergente y Estados Unidos respecto de otras regiones del resto del mundo. En general, lo que vamos a ver de aquí en adelante es una economía que va a ir de menos a más. Es decir, un primer semestre marcado por una actividad más débil de lo que deberíamos ver es el segundo semestre. Y el condicionante de esto tiene relación con cómo finalmente va a seguir evolucionando la situación sanitaria a nivel internacional, cómo de alguna forma los procesos de vacunación avanzan de manera exitosa que permitan contener olas adicionales en términos de contagio, y eso cómo permite seguir reactivando la economía global. Por lo tanto, va a ser un año de menos a más, marcado en primer lugar por aquellos países que logren generar un proceso de vacunación más eficiente en su población y aquellos que también cuenten con mayores herramientas para seguir impulsando su economía. Destaca el caso, ¿no es cierto?, de Asia emergente, con una recuperación importante dado su control más temprano de la pandemia. Destacan regiones como Europa, que deberían tener un rebote, ¿no es cierto?, importante en la medida de que su proceso de vacunación se centra, ¿no es cierto?, en el primer semestre, y eso permite que su economía se recupere, y también Estados Unidos respecto de la capacidad que tiene de crecer, que debería mostrar también un buen desempeño en el año actual. Ahora, si podemos ir a la siguiente lámina, todo esto, como decía, condicionado a el proceso de vacunación y cómo, ¿no es cierto?, la evolución de la enfermedad continúa durante los próximos meses. Se habla de una famosa frase, la inmunidad del rebaño, que es aquel nivel en el cual ya sea la población se ha contagiado o ha sido vacunada de forma tal que ya el virus no puede seguir expandiéndose a una velocidad importante. Por tanto, acá tenemos dos variables que tenemos que ir viendo cuál es la que avanza de manera más relevante. Si es el proceso de vacunación, eso da espacio para que la actividad, ¿no es cierto?, mejore. Si son las cifras de contagio, eso modera
la movilidad de la población y eso genera un impacto sobre la actividad económica. En lo más reciente, parte, ¿no es cierto?, de la caída de los mercados que vimos durante los últimos días tiene relación también en parte con estos mayores casos de contagio que hemos visto en Estados Unidos o en Europa, que ha llevado a algunos gobiernos a moderar o incrementar, perdón, sus restricciones internas y que ha tenido cierto impacto en la actividad. Cifra, por ejemplo, como de comercio en Estados Unidos hacia fines del año anterior o algunos indicadores de confianza en Europa ya reflejan que algo de desaceleración hacia fines del año pasado y comienzos de este hubo en la economía global, principalmente en los países desarrollados del hemisferio norte, pero en la medida que el proceso de vacunación continúa, esto puede dar espacio, ¿no es cierto?, a que la economía global se siga recuperando y se fortalezca hacia el segundo semestre. Hay regiones que van a la vanguardia, algunos casos de ellos, como por ejemplo el Reino Unido, que cerca de un 10% de su población ha sido vacunada. También Estados Unidos tiene, ¿no es cierto?, un proceso de vacunación agresivo durante esta primera parte del año. La Comunidad Europea piensa que entre cerca de un 50 o 70% de su población ya debería estar vacunada hacia el mes de junio. Si todo eso avanza de esa forma, el segundo semestre debería ser un semestre más robusto en términos de crecimiento económico y eso debería entregarle confianza en general a los inversionistas. Por mientras, si es que hay casos, ¿no es cierto?, de contagio adicionales y una moderación en la movilidad de la población, va a generar presiones como lo vimos durante los últimos días en los activos de riesgo y eso creemos que va a estar más bien focalizado en la primera parte del año, pero que en general, en la medida que continúe el proceso de vacunación, que se mantengan los altos niveles de liquidez y los gobiernos persistan con sus estímulos de política monetaria, deberíamos seguir viendo un mercado de renta variable que tiene un mejor desempeño que los activos de renta fija para este año. Si podemos ir a la siguiente lámina, ya hablando un poquito en lo que tiene relación con los activos de mercado y contando un poco la historia de lo que pasó el año anterior. Y de manera posterior entrar en detalles en renta variable, en renta fija, moneda y materias primas. La verdad que esta imagen en sí habla bastante y nos entrega ciertas señales de lo que podría pasar hacia el año 2021. En la medida que irrumpe el coronavirus durante el mes de febrero en su gran mayoría a nivel internacional, los activos de renta variable, es decir, de riesgo, reflejados por la línea celeste que simboliza la evolución del S&P 500, tuvieron una caída, ¿no es cierto?, relevante, una desvalorización importante asociada, ¿no es cierto?, a esta incertidumbre. Y al mismo tiempo, los vehículos considerados como de refugio financiero, llámense los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sus tasas de interés también bajaron de manera importante, lo que significa una valorización de los activos de renta fija o deuda. Esto claramente llevó a los bancos centrales, como lo comentamos anteriormente, y los gobiernos a implementar sus medidas de liquidez. De ahí en adelante, lo que vimos en general es una recuperación de los activos de riesgo simbolizados por la línea celeste y un nivel de tasas, ¿no es cierto?, que se mantuvo en niveles bastante bajos, es decir, valorizando prácticamente a todos los activos. Y otros activos considerados como de refugio financiero, a falta, ¿no es cierto?, de tasas de interés algo más altas a nivel internacional, como el caso del oro, también tuvo un desempeño bastante favorable. Bueno, si podemos ir a la siguiente lámina, esta rentabilidad de los mercados accionarios tuvo una particularidad muy importante que es destacada en general en la lámina que les presento acá. Cada uno de esos puntitos simboliza el retorno de los mercados accionarios a nivel internacional por distintas regiones, mercados desarrollados o emergentes, y que se descompone en lo que tiene relación a apreciación o depreciación de múltiplos, variación, ¿no es cierto?, de utilidad y dividendos. En general tenemos dos regiones bastante marcadas que tuvieron un desempeño superior, ¿no es cierto?, a la restante, Estados Unidos, Japón o Asia, que de alguna forma ese mejor desempeño vino alineado a las mismas características que comentábamos anteriormente. Por el lado de China, un control más temprano de la situación sanitaria del coronavirus, y en Estados Unidos o Japón, fuertes estímulos fiscales y monetarios, en contraste lo que pasaba con Europa, con una situación sanitaria más compleja, u otros mercados emergentes con menores espaldas de política monetaria y fiscal contracíclica. Pero lo que destaca de manera bastante relevante en este punto, y en lo que tiene relación con el cambio de utilidades, que es simbolizado por cada una de las barritas grises, claramente los retornos positivos no provienen de mejoras de utilidades. En general tuvimos caídas de utilidades, sino que lo que sustentó el mejor desempeño del mercado hacia fines de año y en lo que va de alguna forma del año actual, viene por las mejoras esperadas por el mercado de los próximos trimestres, por la alta liquidez
y por este apoyo, ¿no es cierto?, fiscal. Eso ha llevado, y si podemos ir a la siguiente lámina, a que algunos mercados, y como se habla, ¿no es cierto?, en distintas partes del consenso, ya empiecen a alcanzar, ¿no es cierto?, niveles más altos. Por lo tanto, esto nos pone un condicionante en términos también de lo que tiene relación con las perspectivas para la renta variable. Si bien tiene mejores perspectivas que la renta fija o que la deuda, para mantener sus valorizaciones, lo que necesitamos es ver cierta recuperación en la actividad y en el desempeño corporativo de las compañías. Es decir, que efectivamente el proceso de vacunación continúe de manera razonable, que permita una mayor movilidad de la población mundial y que esto radique finalmente en un segundo semestre más robusto en términos de actividad y de desempeño corporativo de utilidades más importantes. Ahora, sí, muy relevante, si se fijan en el lado izquierdo, que de alguna forma compara el nivel de valorización de los mercados a nivel, ¿no es cierto?, de distintos indicadores bursátiles respecto de su historia desde el año 2000. Claramente Estados Unidos u otros mercados se encuentran en niveles más altos. Uno de los factores de valor que está buscando los inversionistas a nivel internacional es justamente identificar qué regiones que no tuvieron un desempeño tan alto el año anterior pudieran mostrar mejoras y que tengan espacios de apreciación. Y ahí es de donde, por ejemplo, algunas regiones como emergentes o Latinoamérica empiezan a aparecer en el radar de los inversionistas y que de alguna forma explica las razones por las cuales empiezan a ingresar, ¿no es cierto?, las preferencias de los inversionistas a nivel internacional. A nivel de preferencias hoy día de regiones, tenemos preferencias por Estados Unidos, por Asia emergente y Latinoamérica, justamente, ¿no es cierto?, asociado a esta recuperación que podríamos ver durante el año. Aquellos mercados que se mantuvieron más rezagados en términos de retorno durante el año 2020 podrían ofrecer mejores oportunidades durante el año 2001, toda vez que su desempeño económico y utilidades tiende a recuperarse, ¿no es cierto?, hacia los próximos trimestres. Afortunadamente, como lo muestra al lado derecho la gráfica, el consenso así lo espera, ¿no es cierto?, un crecimiento de utilidades, un mejor desempeño, y eso también debería ayudar a sustentar el desempeño de los activos de riesgo y de aquellas regiones que se fueron quedando rezagadas. Si vamos a una lámina a continuación y empezamos a hablar de lo que tiene relación con la deuda internacional, bueno, este apoyo de política monetaria de los principales bancos centrales a nivel internacional, que llevó a sus tasas de interés a niveles mínimos, o en algunos de sus casos, como se fijan en el lado, si se pueden fijar en el lado izquierdo, la línea gris, que simboliza la tasa de política monetaria de los bancos centrales, de Japón, incluso en algunos casos a niveles negativos, es decir, muy agresivo. Y esto llevó, como se fijan al lado derecho, a que las tasas de bonos de gobierno de países desarrollados cayeran a niveles mínimos históricos, incluso en algunos de ellos, como es el caso, ¿no es cierto?, de Alemania, en niveles negativos. Ahora, si bien la renta variable en algunos mercados se veía con valorizaciones un poco más estrechas, la verdad que la deuda a nivel internacional también lo está en una manera, si lo queremos ver así, mayor que la renta variable, que es uno de los factores que también nos permite mostrar alguna preferencia de la renta variable respecto, ¿no es cierto?, de la deuda. ¿Cuáles son nuestras perspectivas para las tasas a nivel internacional? En la medida que la actividad se recupera, en la medida que los gobiernos siguen anunciando medidas de política fiscal, hay ciertas presiones sobre las tasas de interés, como lo muestra, ¿no es cierto?, la línea celeste al lado derecho al final, que simboliza la tasa de bonos del Tesoro en Estados Unidos con un aumento durante el último tiempo. Pero, dado el nivel actual de las economías y lo que están haciendo los bancos centrales en términos de estimular su actividad, probablemente este aumento pueda ser bastante controlado o contenido. Además, la alta liquidez, la mejora, ¿no es cierto?, de las perspectivas para el próximo año y sumado, que lo vamos a comentar a continuación, a un aumento del precio de materias primas, en general, los activos corporativos de deuda internacional tienen una mejor perspectiva que las de gobierno y en particular aquellos instrumentos de deuda emergente destacan, ¿no es cierto?, respecto a este pool de activos a nivel global en términos de deuda. Si podemos ir a la siguiente lámina, que nos va a mostrar un poquito de lo que tiene relación con materias primas y que tiene que ver mucho con la evolución de China, que tiene que ver mucho también con esta alta liquidez, que tiene que ver mucho también con esta nueva relación que plantea la nueva administración de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos respecto a sus relaciones, ¿no es cierto?, internacionales. En general deberíamos tener un cambio de tendencia para el año 2021 respecto a lo que vimos en las materias primas en el año 2020. Recordemos que el año 2020 fue un año caracterizado por la apreciación del oro
como refugio financiero, como temores, ¿no es cierto?, de los mercados financieros. Y con niveles, por ejemplo, del precio del petróleo de transacciones de niveles negativos, dado el impacto que había en la actividad y los temores que generó, ¿no es cierto?, el brote de coronavirus. Bueno, hacia el año 2021 lo que deberíamos ver es quizá un cambio de tendencia. Aquellas materias primas que acompañan el ciclo de la economía se deberían recuperar y aquellas que son consideradas como refugios financieros quizás teniendo, ¿no es cierto?, un desempeño más rezagado. Y por último, hablando, ¿no es cierto?, del dólar, y si podemos ir a la lámina siguiente. En general, desde la última crisis subprime, si se fijan al lado izquierdo, el dólar a nivel internacional tendió a apreciarse. Cuando esa línea sube, el dólar a nivel internacional tiende a apreciarse y tiende a apreciarse, y eso fue lo que ha ido pasando durante el último tiempo. Ahora, en la medida que el resto del mundo también se recupera, en la medida que hay un cambio de diplomacia de la administración, ¿no es cierto?, el presidente de Estados Unidos, desde Donald Trump hacia Joe Biden respecto al resto del mundo, en la medida que también hay otras regiones que empiezan a tomar un mayor dinamismo, probablemente el dólar podría tener, ¿no es cierto?, hacia adelante una depreciación. Y eso, junto al aumento de los precios de materias primas, puede ser también un año en que las monedas latinoamericanas puedan seguir, ¿no es cierto?, registrando una apreciación hacia adelante. Con eso los dejo, con esta visión de mercados internacionales, y hoy paso a Valentín Martínez, subdirector de estrategias de inversión de México, quien va a aterrizar esta visión a nivel local y nos va a dar más detalles de los activos, ¿no es cierto?, de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. Como siempre, un gusto estar con ustedes compartiendo nuestra visión de mercado, y en esta ocasión para transmitirles lo que ha acontecido y lo que estamos pensando que puede pasar en el 2021, tanto en la economía de nuestro país como en términos de mercados, ¿no? Sin lugar a duda, pues dentro del marco que nos ha planteado Cristóbal, pues México no está exento de este acontecer global, y lo que vemos en estas gráficas que le estamos mostrando en esta lámina, pues es que los indicadores de confianza empresarial, tanto el sector de manufactura como el sector de servicios, sufrieron un fuerte descalabro, como también lo mostró Cristóbal, a la par de los indicadores globales, por ahí del mes de abril. Y desde entonces a la fecha hemos visto una recuperación, igual que en otras latitudes. Sin embargo, en el caso de nuestro país, estos indicadores se encuentran por debajo de 50. 50 es un umbral clave, es un umbral relevante, porque arriba de este nivel estamos pensando, no estamos pensando, indica que hay expansión o crecimiento en la economía, mientras que por debajo de dicho nivel hay todavía desaceleración o decrecimiento económico. Entonces, hay una recuperación importante durante el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, empieza a moderarse, como lo podemos ver en algunos otros indicadores, como son la producción industrial, ventas minoristas y algunos otros, ¿no? En términos de crecimiento económico, pues interesante ver que la caída del PIB en el segundo trimestre es cercana al 17%, y es la peor en la historia de esta serie de datos. Y después tenemos una fuerte recuperación hacia el tercer trimestre del año, con un crecimiento de más del 12%, que tampoco se había registrado un crecimiento tan alto. Pero más allá de la coyuntura, lo que hay que tener en cuenta, pues es que hay, bueno, en primer lugar, el crecimiento económico en nuestro país se había estancado desde principios del 2018, como podemos ver en esta gráfica, ¿no? Previo a la pandemia, otro elemento clave, ya estábamos en recesión. Recesión técnicamente hablando se considera cuando hay una caída en el PIB al menos 2 trimestres consecutivos. Esta es una definición clásica o tradicional de recesión. Y esto ya lo estábamos viendo en México antes de la pandemia. Entonces, la pandemia lo que vino a hacer fue a acelerar ese decrecimiento que estábamos viendo en la economía, ¿no? Hay un cambio de régimen, y esto conlleva cambios estructurales de fondo, por lo que hay mucho camino por recorrer para pensar en niveles de crecimiento muchísimo más auspiciosos, ¿no? Entonces, sí se prevé una recuperación económica para este año, de la mano de lo que esté pasando alrededor del mundo, concretamente en Estados Unidos.
y sobre todo después de el triunfo de Biden hay expectativas muy alegres de lo que pueda pasar en términos de gasto público en Estados Unidos, y que eso nos pues impulse también, o sea, impulse a la economía mexicana, ¿no? Acá les mostramos unas perspectivas del consenso. Esta es una encuesta que hace Citibanamex cada 15 días, esta es la más reciente, y como decíamos, bueno, para el 2020 el consenso de economistas estima una caída del 9% en el PIB de nuestro país, y para el 2021, pues una aceleración de 3 puntos, un crecimiento de 3.5%, y en el 2022 2.70. Pues sí, recuperación al fin y al cabo es mejor que seguir en recesión, sin lugar a duda, pero tampoco es algo muy potente lo que se espera de crecimiento en materia económica, ¿no? La buena noticia es que la inflación pues parece que durante este año va a seguir controlada. Es decir, el alza de precios generalizada pues estará sobre el 3.60 de acuerdo a estas estimaciones. Recordar que el año pasado la inflación cerró en 3.15%, y bueno, sí, se espera una ligera alza en el indicador, sobre todo a principios del año, pero después podría estar descendiendo a niveles más razonables, y al final del camino se va a encontrar la inflación dentro del rango objetivo del Banco Central o del Banco de México, que es 3% más o menos un 1%, ¿no? Y en cuanto a la tasa de referencia del Banco de México, recordar que actualmente se encuentra en 4.25, entonces para este año el consenso de economistas está pensando que vamos a ver al menos 2 recortes adicionales, ¿no? Si la tasa libre de riesgo, la tasa de fondeo, estará en 3.75, probablemente hacia finales de entre 3.75 y 3.5, el consenso estima 3.75, pero pues no se vislumbra de corto plazo que el Banco de México empiece evidentemente a subir la tasa, ¿no? Esto va un poco de la mano de lo que ya también nos compartía Cristóbal y de lo que están haciendo otros bancos centrales alrededor del mundo. Y tipo de cambio, pues también, ¿no? Relativamente muy estable, sobre 20.30, se espera que cierre este 2021 y el 2022 en 20.70. Evidentemente, conforme avance el año, conforme veamos datos, conforme veamos actividad económica, conforme veamos cifras de vacunación y de cómo se va comportando la situación sanitaria, pues vamos a ver que estas variables o las perspectivas o pronósticos de estas variables se van modificando, ¿no? Pero sin lugar a duda, pues parece que veremos un mejor año de lo que tuvimos el año pasado. Y acá hay una cuestión relevante que hay que hacer notar, ¿no? Los datos económicos reflejan pues una realidad por la que atravesamos todos los ciudadanos. Sin embargo, los mercados financieros suelen tener otras dinámicas, ¿no? Y en este sentido, lo que vemos es que, y me voy a adelantar un poco, pero que tanto el mercado de deuda mexicano como las acciones, pues no parecieran reflejar este acontecer económico. ¿Y por qué no? Bueno, que como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, los mercados son mecanismos de descuento que van incorporando o tratan de incorporar pues el futuro, por decirlo de alguna forma, o las perspectivas, ¿no? Y entonces, pues bueno, el 2020 ha sido un buen año tanto para los activos de deuda local como para la renta variable, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que cabe aquí decir es que el Banco de México pues ha realizado un trabajo impecable. El Banco de México tiene como objetivo primordial la estabilidad de precios, es decir, el control de la inflación, y venimos de hace algún par de años de tasas elevadas de inflación. El Banco de México estuvo subiendo la tasa de referencia hasta el 8.25%, y después de que se alcanzó este nivel, lo que vemos es un proceso de relajación monetaria, se dice técnicamente hablando, es decir, de recorte en la tasa de referencia hasta llegar a los niveles actuales de 4.25, lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, la línea verde, y de la mano de esa tasa de referencia es que se están moviendo los bonos de tasa nominal, que son el resto de líneas azules que ven en esta gráfica a la izquierda, son referentes de 5, 10 años, 2, 5 y 10 años, y pues
de la mano de la tasa del Banco de México, vemos cómo las tasas caen. Recordar también que cuando caen las tasas, vemos alza de precios en los bonos. Y los bonos, en un agregado de bonos, tuvieron retornos durante el 2020 superiores al 14%. También las tasas reales, o las que están referenciadas a la inflación, como podemos ver en la gráfica a la derecha, pues se beneficiaron de la relativa estabilidad de la inflación durante todo el año. Hubo un momento en el cual vimos un disparo de la inflación a niveles de 4,09%, pero esto fue coyuntural, fue muy focalizado, y después de que vimos ese repunte, pues el indicador volvió a estabilizarse y a ubicarse dentro del rango objetivo del Banco de México que ya señalábamos. También importante señalar que el año pasado, y esto seguramente muchas de ustedes lo vieron en distintas notas, vimos fuertes salidas de extranjeros del mercado de deuda local, algo alrededor de unos 15,000 millones de dólares sacaron de los bonos locales, y a pesar de ello, el mercado, pues, es decir, sacaron quiere decir vendieron bonos. Normalmente cuando se venden bonos las tasas suben, pero hubo una fuerza compradora que pudo asimilar esta oferta de bonos locales, que se llaman los inversionistas institucionales del país, y con esto vimos esta tendencia muy marcada en la baja de tasas en México. Entonces, resultados extraordinarios derivados de la caída en las tasas en la deuda mexicana. Por otro lado, el mercado accionario mexicano, desde el 2019, mostraba valuaciones muy atractivas, tanto contra la historia de los indicadores de evaluación de la misma bolsa, como comparada con otras regiones u otros países. Recientemente, un poco de la mano de lo que decía Cristóbal, en los últimos meses del año, pues se empieza a reconocer que hay valor en las acciones mexicanas, y empiezan a hacer un reajuste, un reacomodo. Los grandes inversionistas globales ponen el ojo en México y vemos una recuperación del índice accionario mexicano, lo cual ha implicado que algunas métricas de evaluación, como vemos en la gráfica, sobre todo en estas dos, en la gráfica a la izquierda, que es el precio versus utilidades de los últimos 12 meses, esa es la línea azul, y por otro lado la línea gris son los precios actuales versus o divididos entre las utilidades prospectadas para los próximos 12 meses. Entonces, estos indicadores claramente se han encarecido. Sin embargo, hay otros como los que vemos a la derecha, y otros más que acá no les estamos presentando, que si bien también se han recuperado y muestran que el mercado ya no está tan barato como estaba durante el 2019 y el 2020, pero sigue estando en términos históricos relativamente barato. Es decir, no nos encontramos en un punto de exuberancia en estos datos o de extremas valuaciones en el mercado mexicano, ¿no? Y esto un poco pues también habla de lo que ya nos decía Cristóbal, donde las perspectivas en términos de mercado para este año, él hablaba de la región latinoamericana, pero concretamente para México, pues espera un buen comportamiento, un mejor comportamiento que el año pasado. Y esto también pues auspiciado por mejores resultados corporativos, ¿no? Entonces, pues sí que hay espacio todavía para que el mercado mexicano tenga una apreciación. Sin embargo, pues a lo largo de estos últimos años lo que hemos visto es que los riesgos idiosincráticos o políticos, pues son un viento de frente para nuestro mercado, ¿no? Eso, es decir, estas propuestas de ley que surgen de repente como de la nada por ciertos sectores del partido en el gobierno, pues no acaban de gustarle ni a los inversionistas locales ni a los inversionistas extranjeros. Entonces, pues estamos a expensas de esto, y eso eventualmente puede generar cierta volatilidad. Pero desde el punto de vista fundamental, para cerrar el comentario sobre la renta variable local, pues hay valor todavía en las acciones mexicanas, sin lugar a duda. En cuanto a ver, un segundito, por favor. Un segundo, porque parece que esto se ha trabado. Listo.
Pues también Cristóbal ya nos decía lo que estamos esperando para el dólar, el comportamiento del dólar frente a las principales divisas del mundo. En buena medida también hemos compartido con ustedes cómo los movimientos del peso mexicano versus el dólar tienen que ver más con factores externos, probablemente en un 80% versus los factores locales. Y lo hemos visto, ¿no? Uno puede pensar, yo les hablaba de la economía, factores idiosincráticos, uno podría decir, oye, la economía mexicana no está para que nos ubiquemos en los niveles actuales o sea, que estamos viendo al día de hoy sobre 20.25, ¿no? Después de que alcanzamos niveles cercanos a 26 pesos por dólar. Pero, bueno, pues hay un ambiente que favorece las inversiones en mercados emergentes y últimamente en los mercados latinoamericanos. Eso vuelve a captar flujos y ha hecho que las divisas de estos países, incluida la del nuestro, pues se aprecien de forma considerable. Es decir, hay espacio para apreciación, sin embargo, pareciera que este puede ser más limitado o acotado, ¿no? Todas estas variables que están en juego, que nos ha descrito Cristóbal al principio de esta presentación, pues parecen ser muy favorables para la divisa mexicana. Sin embargo, bueno, pues también hay otros elementos en el radar que son factores de riesgo locales y que eventualmente podrían generar volatilidad. En la gráfica de la derecha, solo para poner una muestra, la línea azul tiene que ver con el tipo de cambio real que se construye a partir de diferencial de tasas e inflaciones entre México y Estados Unidos. Y esto lo que nos está diciendo esta línea azul es que la moneda mexicana pues se encuentra subvaluada contra el peso, es decir, que tiene posibilidad todavía de fortalecerse. Esto no es una receta ni una fórmula, no lo tomen así, pero bueno, de acuerdo a estos diferenciales, pues parece que hay espacio para mayor apreciación. Sin embargo, bueno, pues ya decía, hay elementos de riesgo que hay que considerar. La realidad es que pensar en que vamos a ir otra vez a visitar prácticamente los 26 se antoja complicado en el contexto y la dinámica económica y financiera que se espera para este año, ¿no? Pero pensar en que vamos a ir a visitar los 18 pesos, pues tampoco parece que esté en el radar, ¿no? Y por último, queremos compartirles un poco de los resultados de algunas clases de inversiones mexicanas para reforzar algunos mensajes que hemos compartido con ustedes durante mucho tiempo, ¿no? Como pueden ver en las últimas barras son el 2020 y particularmente estamos graficando un índice que reflejaría inversiones en los CETES de 28 días que pagaron poquito arriba de 5%, esto sin considerar impuestos, en ninguno de los casos se consideran impuestos, ni la comisión o el diferencial de tasas que le pueden cobrar a uno. Y luego tenemos bonos de 10 años vinculados a la inflación, luego bonos de tasa nominal, que ya les decía, dieron retornos superiores al 15%, y la bolsa mexicana, que pues incluyendo los dividendos pagó poco más entre 2 y 3%. ¿No? Mal año para la bolsa, sí, pero muy buen año para inversiones de deuda de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué presentamos esto aquí al final? Porque una vez más se ratifica que los portafolios ampliamente diversificados y sobre todo si además le agregamos un componente de ingredientes internacionales, pues tienden a tener un mejor comportamiento, un comportamiento más estable que cuando se hacen inversiones radicales, concentradas, o se toman decisiones precipitadas, ¿no? En momentos como entre marzo y mayo del año pasado, pues quienes se salieron del mercado accionario concretamente, pues se perdieron la recuperación que vimos en los siguientes meses. Entonces, la invitación siempre es a diversificar para disminuir riesgos y aspirar a mejores resultados en los portafolios. Hasta aquí el comentario respecto a activos locales y economía local. Evidentemente estaremos al final de este espacio para responder algunas preguntas que pueda haber. Gonzalo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Valentín, por tu explicación. Hasta aquí, Cristóbal y Valentín nos han explicado los principales puntos en materia económica y de mercados durante el 2020 y el view que tenemos en 2021 que permite
pues tener un entendimiento mayor sobre lo que pasó y lo que esperamos que pase en este año. Y lo primero que me gustaría comentar es que en inversiones URA, todo el esfuerzo que se hace para mantener una visión de mercados, todo lo que hemos comentado el día de hoy, no se queda simplemente en un reporte que enviamos a nuestros clientes, sino que esto lo concretamos y materializamos a través de los portafolios estratégicos de inversión. Estos portafolios estratégicos, digamos, son el principal producto o la columna vertebral que nosotros tenemos en Sura, en inversiones Sura, y que puede realmente materializarse en todos los clientes que tienen esto. Entonces, lo estamos dividiendo en esta lámina por perfiles. Lo que buscamos es tener suficientes perfiles que buscan realmente ser la mejor alternativa para los clientes, desde aquellos que son conservadores hasta aquellos que son más agresivos y que tienen una capacidad mayor de enfrentar pues, una volatilidad más alta en ciertos periodos del tiempo. Entonces, como podemos ver en la lámina, pues tenemos un conservador, un moderado, un crecimiento y un agresivo. Cada uno de ellos está compuesto por diferentes tipos de activos, desde renta fija local de corto, mediano y largo plazo hasta renta variable local o internacional. Entonces, digamos, esto incluye uno de los últimos puntos de Valentín en términos de diversificación. Pero cada uno de estos, pues, está al final compuesto con la visión que nosotros hemos platicado hasta ahora. Todo esto no se queda nada más en 4 perfiles de inversión, sino que también los tenemos en diferentes monedas. Es decir, los de arriba están en pesos, claramente pues tienen una diversificación también tomando en cuenta activos locales, tanto de renta fija como de renta variable, y tenemos 4 perfiles que son los mismos pero en dólares, que ya incluyen nada más la parte de activos internacionales. Entonces, el conservador en dólares, el moderado en dólares, el crecimiento en dólares y el agresivo en dólares, pues tienen renta variable internacional y renta fija internacional de corto, mediano y largo plazo. No traen, por lo tanto, ni renta fija local ni renta variable local. Y esto lo tenemos a través de diferentes vehículos de inversión. Entonces, uno de los primeros conceptos es, tenemos una aplicación de toda la visión que creamos a nivel regional. En segundo lugar, esta visión también la implementamos a través de los diferentes activos que componen a su vez el portafolio estratégico. Y en tercer lugar, pues tenemos esta importante diversificación, la cual automáticamente pues, pasa un proceso de optimización para ver pues qué porcentaje de cada uno de estos tipos de activos debemos darle para tener pues, la composición total de cada uno de estos portafolios estratégicos. Entonces, hasta aquí, pues podrían decir, bueno, Gonzalo, qué bueno que ustedes pasen mucho tiempo haciendo análisis de mercados y análisis macroeconómicos y lleguen a tener pues, un view bastante claro acerca de la situación hacia adelante y que esto pues, lo tengan a través de los portafolios, pero muéstranos un poquito pues cómo funcionan y sobre todo pues cuál es el rendimiento que ustedes han obtenido. Entonces, si vamos a la lámina siguiente, por favor, podemos ver aquí el rendimiento nada más del 2020 y lo hicimos nada más de este año porque pues fue un año sumamente atípico, ¿no? A pesar de pues de las fuertes contracciones económicas de prácticamente todos los países del mundo que hemos visto en el PIB en este 2020, pues los rendimientos pues de algunos mercados y de nuestros portafolios estratégicos han sido muy positivos y queremos hacer pues un zoom para verlo. Entonces, estamos dividiéndolo en aquellos portafolios estratégicos que están en pesos, que les acabo de comentar, tanto el conservador, moderado, crecimiento agresivo, como aquellos que están con activos internacionales de deuda y de renta variable, que son los mismos perfiles, pero digamos otra estrategia diferente. Y esto lo estamos poniendo mes a mes. Entonces, el primer punto que yo quiero comentar es que el mercado tiene altibajos todo el tiempo, ¿no? Siempre hemos visto que hay activos que suben, que hay activos que bajan, que tenemos que tener una diversificación muy importante y sobre todo una optimización en cada uno de los activos que utilizamos. Sin embargo, eso pues nunca nos va a disminuir el riesgo a cero. Y esto lo podemos ver en la lámina, ¿no? Si ven ustedes la parte, todos aquellos datos que están en rojo, pues quiere decir
momentos, en este caso meses, en donde tuvimos una minusvalía en estas estrategias de inversión. Por ejemplo, el agresivo en febrero pues cayó un 2.86% del total de su valor, nada más en ese mes. En mayo volvió a caer un 2.62, ¿no? Y en octubre volvió a caer un 2.99. Otros perfiles tuvieron también algún tipo de minusvalía, aunque en menor nivel, porque ya el componente de deuda pues era un poquito más preponderante, sobre todo en moderado o crecimiento. En el conservador pues estamos hablando de un portafolio que es 100% deuda, pero en el caso del conservador en pesos pues también tiene un componente de, como lo vimos, renta fija internacional, y eso por lo tanto pues tiene también a su vez un componente de exposición a dólares, en donde el cambio del dólar frente al peso pues puede afectar hacia la alza o hacia la baja. En el caso específico del conservador también vimos una minusvalía en 3 de los 12 meses que estamos analizando. En julio cayó 0.34%, en octubre 0.39% y en noviembre 0.27%. Sin embargo, así como estamos viendo estos periodos de meses de caídas, pues también tenemos periodos de meses pues de incrementos bastante importantes. Empezamos en enero en un agresivo con una plusvalía de 1.23 nada más en ese mes. En abril tuvimos un incremento de 6.01%, en junio de 3.3%, en noviembre de 3.43% y terminamos diciembre con el mes de 2.19%. Entonces, pues todo esto al final es algo que nosotros hemos visto a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Es decir, esto es un comportamiento natural. Cuando nosotros invertimos, pues siempre vamos a tener periodos donde veamos minusvalías y vamos a tener periodos que esperamos que sean los mayores donde tenemos una cierta plusvalía. Al final de esta lámina está el rendimiento que en la parte que dice 12 meses. Para aquellos que no tienen la pantalla enfrente de ustedes, el rendimiento de gestión de los portafolios del perfil conservador en pesos fue de 7.3, el de crecimiento de 9.3, perdón, moderado de 9.3, crecimiento de 8.7 y el agresivo de 9.7. Esto quiere decir que el agresivo tuvo un 9.7% de rendimiento en el 2020, con todo y lo que pasó y todo lo que explicaron tanto Cristóbal como Valentín. Por supuesto, esto es resultado, como les decíamos, pues de una visión completa a nivel regional a través de comités de inversiones que se materializan en este tipo de productos y estrategias. Ahora vamos a ver la cuestión de los portafolios en dólares, el conservador en dólares, moderado en dólares, que tienen pues instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo internacional y renta variable también internacional. Es decir, estos portafolios son totalmente globales y están valuados en dólares. Es decir, el rendimiento que ustedes ven ahí es un rendimiento en dólares, no en pesos. Lo mismo que en la cuestión de pesos, estamos viendo que hay periodos de mucha volatilidad y de minusvalía, sobre todo en marzo, que es cuando empieza pues, toda esta cuestión de la pandemia y donde el mercado se adelanta a pues esperar rendimientos de las empresas sumamente negativos, un crecimiento negativo importante en el PIB de los países. Es decir, el mercado siempre se adelanta y esto se ve en marzo. Para darles nada más un ejemplo, pues el portafolio moderado en dólares cae nada más ese mes 3.22, el crecimiento cae 5.8 y el agresivo cae 8.5, es decir, una minusvalía de 8.5% nada más en marzo, que venía sumada además a un rendimiento negativo de 4.59 en febrero y de 0.5 en enero, ¿no? Entonces estamos viendo claramente pues que el portafolio agresivo que tiene mayor composición de renta variable pues es muchísimo más volátil, sobre todo en periodos como el que estamos viendo en el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, esto se empieza a recuperar en abril, mayo, junio y julio por todo lo que comentó Cristóbal a nivel internacional en términos de política monetaria por parte de bancos centrales importantes como la Fed, el BCE o el Banco de Japón, o políticas fiscales agresivas como la que vimos desde el gobierno de Estados Unidos, pues entonces los mercados empiezan a reaccionar, digamos, de una forma más positiva y esto también se ve reflejado a través de las estrategias de los portafolios estratégicos. Septiembre y octubre fueron 2 meses de números nuevamente negativos para prácticamente todos los perfiles, pero noviembre y diciembre
una recuperación importante, incluyendo la elección presidencial en Estados Unidos, que venía pues creando mucho revuelo y mucha incertidumbre a nivel internacional y de mercados. Al final del año, el resultado lo estamos englobando también en este recuadro rojo, un 4% en dólares para el portafolio conservador, el moderado 6.7%, el crecimiento 9.8%, muy cerca ya de doble dígito, y el agresivo un 12.6% en dólares. Tomemos en cuenta adicional, si nosotros hiciéramos una comparación de cuánto hubiera sido esto en pesos, pues que el tipo de cambio, nuestra moneda del peso se depreció 5.22% frente al dólar en el 2020, con todo y el ajuste que vimos en los últimos 2 meses del año. Entonces, esto en dólares pues hubiera representado en pesos pues todavía un rendimiento mucho más importante, ¿no? Pero lo que queremos hacer es poder o ser capaces de distinguir las estrategias de pesos de las de dólares y saber y hacerles saber que nosotros tenemos pues un tipo de estrategia que si ustedes están buscando dólares, pues lo podemos tener. Si vamos a la siguiente lámina, lo que me gustaría comentarles es un poquito el posicionamiento que estamos viendo para el 2021. Esto viene pues muy apegado a lo que platicó Cristóbal desde el punto de vista global y Valentín mucho más alineado al punto de vista local. Estamos dividiendo este posicionamiento por los tipos de activos que nosotros manejamos, que es la parte de renta variable y la parte de deuda. Dentro de renta variable, en la parte central, pues podemos ver la división o subdivisión que estamos teniendo, que sería renta variable con países desarrollados o renta variable a través de países emergentes, y cada uno de estos a su vez pues tiene una tercera división, ¿no? Que ya sería por país o por región. Tenemos en países desarrollados Estados Unidos, Europa, zona euro, el Reino Unido y Japón, y emergentes tenemos la parte de Asia, la parte de Europa que vendría siendo con países emergentes, y la parte de países en Latinoamérica. Y lo mismo con deuda, ¿no? Estamos dividiéndolo en gubernamental, internacional, sobre todo en Estados Unidos, y en la parte de crédito, ya sea a través de high yield, grado de inversión o deuda emergente de países emergentes emitida en dólares. Y en la parte de derecha, pues tenemos justamente la tabla a mayor, si estamos posicionados del lado derecho, pues tenemos una mayor concentración o una sobreponderación, y si estamos más hacia el lado izquierdo, pues tenemos una subponderación, ¿no? Entonces vemos que en la parte de renta variable, viendo esto como una estrategia total, integrando todos los activos, tenemos un overweight o una sobreponderación en renta variable. Es decir, nos sigue gustando más el equity. Y dentro de este equity estamos sobreponderados, sobre todo en países desarrollados, principalmente en Estados Unidos y en la zona euro. En Europa, es decir, Europa quitando zona euro, pues estamos con una ponderación neutral, igual que en Japón, y tenemos una subponderación en la parte de Reino Unido. Pero viendo todo esto como país desarrollado, pues entonces tenemos un overweight bastante claro, y esto pues se basa en lo que comentó Cristóbal acerca de que aquellos países que han manejado mejor la pandemia, que han tenido pues una reacción más violenta en términos de política monetaria a través de su banco central, como es el caso de Estados Unidos, o una política fiscal como un programa gubernamental, pues entonces hemos visto que los mercados se han recuperado de una forma más importante, y creemos que todavía hay espacio para ver una continua recuperación, al menos en los primeros meses de este 2021. En países emergentes, si bien tenemos una neutralidad, dentro de lo que es el desglose de esto, tenemos a Asia y a países latinoamericanos, como lo explicó Valentín en el caso de México, con una sobreponderación, y a países emergentes en Europa con una fuerte subponderación, ¿no? Y esto pues nos da una neutralidad viendo como país emergente. Y pasando a la parte de deuda, pues podemos ver que en general, como les comentaba, nos gusta más la renta variable, y por lo tanto tenemos la parte de deuda como una subponderación. Dentro de esto, lo que es deuda gubernamental, hablando de corto y mediano plazo, y sobre todo en deuda como la de Estados Unidos, pues tenemos una subponderación. Cristóbal lo comentó muy claramente. Hoy, por ejemplo, las tasas que nosotros podemos encontrar en países desarrollados, en la deuda de países desarrollados y deuda específicamente gubernamental,
pues está en niveles históricamente bajos, ¿no? Hemos de hecho llegado a ver tasas negativas como en el caso de Alemania o muy cercanas a cero como es el caso de Estados Unidos. Entonces, para buscar un diferencial que sea atractivo, tenemos que encontrarlo en otros lugares como en deuda investment grade o grado de inversión y también deuda emergente emitida en dólares. Entonces, estos dos son los que tenemos con un ligero overweight o sobreponderación, pero en total tenemos una subponderación en la parte de deuda, favoreciendo la cuestión de renta variable como lo expliqué anteriormente. Entonces, esto es muy importante comentar que es el posicionamiento que nosotros tenemos hoy, ¿no? Hoy, en enero del 2021. Esto rara vez, si no es que nunca, se queda a lo largo de todo el año. Toda nuestra filosofía de inversión es una filosofía basada en fundamentales, pero estos fundamentales, como ustedes saben, pues van cambiando a lo largo del año y esto pues, nos permite también ir evolucionando con nuestra propia estrategia a lo largo del año. Entonces, cuando nosotros veamos que las valuaciones empiezan a ser demasiado altas en países como Estados Unidos, pues probablemente tomemos una decisión diferente a la que tenemos hoy. O si vemos al contrario que hay una evaluación todavía más atractiva en países emergentes, incluyendo México, pues puede ser que tomemos una decisión diferente. Pero hoy es como estamos y esto pues seguramente irá evolucionando a lo largo de todo el año para tener pues siempre un posicionamiento bastante robusto de cara al comportamiento y previsión de los mercados. Y si vamos a la última lámina, quisiera comentarles que todo esto que estamos viendo pues no solo se aplica a través de los portafolios estratégicos que les comenté. Los portafolios estratégicos en sí, pues son la columna vertebral y lo tenemos a través de prácticamente todos los productos que hemos ido lanzando el año pasado. Por ejemplo, tenemos, si usted es un cliente que quiere directamente el portafolio estratégico, pues lo podemos tener directamente así, o bien esta misma estrategia puede estar a través de otros vehículos de inversión. Por ejemplo, cuentas individuales son aquellos clientes que por alguna razón tienen su cuenta fuera de Sura, es decir, en otra institución con la cual nosotros tenemos algún tipo de relación y nosotros podemos manejar esa inversión, manejar la estrategia, el portafolio estratégico del cliente con su cuenta en otra institución, ¿no? Hay algunos, por supuesto, hay algunos requisitos para abrir estas cuentas con otras instituciones, pero es algo que nosotros estamos haciendo. También tenemos el producto de beneficio patrimonial, es una solución de largo plazo que hemos tenido oportunidad de platicar a detalle en algún otro webinar que hemos hecho. Básicamente es que usted pueda tener su inversión a través de un seguro que tiene muchísimos beneficios, sobre todo fiscales, de sucesión y también de cobertura, y que dentro de esta estrategia o de este producto de beneficio patrimonial esté el portafolio estratégico, ¿no? Entonces, el beneficio viene siendo doble porque se tiene toda la cuestión fiscal de sucesión y de cobertura, pero el dinero no está simplemente invertido en un pagaré o en CETES de 28 días. Está invertido a través de un portafolio estratégico que tiene pues todas las características que hemos venido platicando. Y lo mismo pasa con el patrimonio internacional. Es un producto que permite diversificar el patrimonio de nuestros clientes en el extranjero, en dólares, y de acuerdo, por supuesto, a un perfil del inversionista y a las necesidades específicas del cliente. Entonces, en lugar de tener una cuenta en el extranjero en dólares y dejarla en la chequera, pues podemos tener esa misma cuenta en dólares a través de un portafolio estratégico con pues, la diversificación y el debido cuidado que hemos estado mostrando a lo largo de este webinar. Entonces, pues todo esto nos permite darle a los clientes una serie de valores agregados muy, muy importantes a través de diferentes vehículos que hemos estado creando y poder entonces distinguirnos de una manera clara y consistente sobre el resto de las instituciones financieras que tienen productos para ofrecer. Esto sería mi presentación ante ustedes y si les parece bien, podemos abrir un espacio de unos minutos para contestar algunas preguntas que nos hayan hecho. Bueno, pues quizá de lo más fácil o vamos subiendo, digamos, la escala de las respuestas, ¿no? Y nos preguntan en la tabla de la encuesta elaborada por Citibanamex, ¿qué significan los valores mostrados en el segundo renglón? Es la encuesta anterior.
El primer renglón, o el renglón que está marcado en letras más oscuras, es la encuesta que se publicó el 21 de enero y la cifra del segundo renglón es la encuesta anterior, ¿no? Digo, pues hay varias más que tienen que ver un poco con lo mismo. Esperarían, digo, es un término muy técnico, pero que la parte más larga de los bonos se cayera. En un entorno como el que estamos, esa sería como la expectativa y la premisa, efectivamente. Si las tasas de corto plazo, en estricta teoría, no tendrían por qué moverse, si el Banco Central, al contrario, está pensando en recortar la tasa, pues bueno, donde parece que hay valor y donde eventualmente también los extranjeros, por algo que decía Gonzalo ahorita, alrededor del mundo hay más de 18 trillones de dólares de bonos o de deuda que paga retornos negativos, ¿no? Entonces, eventualmente los extranjeros, los grandes inversionistas extranjeros buscan dónde poner sus recursos y pues México no es una mala opción. Entonces, eventualmente sí que pueden traer dinero para refugiarse en bonos de muy largo plazo. Evidentemente, entre más largo es el plazo, más sensible es el precio a un movimiento de tasas. Entonces, tampoco, como nunca lo hacemos, recomendamos, compra todo en bonos de largo plazo, porque pues cualquier cosa que cambie el panorama y puede haber ahí algún tipo de escalada. O sea, nosotros, como siempre lo decimos, hay que pensar en diversificaciones, en portafolios muy potentes en este sentido, que tengan activos locales y globales, ¿no? Bueno, esta es otra bueno, recortes de Banco en México, por lo menos un par, ¿no? Por lo menos un par, y uno se anticipa para la próxima reunión de febrero, 25 puntos base de recorte. Digamos que está algo telegrafiado. Dos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México estuvieron a favor en la última junta del año pasado, estuvieron a favor de recortar la tasa a 25 puntos base. Entonces, bueno, pues el mercado está esperando ampliamente un recorte de 25 en esta ocasión y probablemente se reserven otro cuarto de punto para ir viendo cómo evolucionan las cifras económicas durante el año, ¿no? Una última creo que hay dos más, como más de mercado, ¿no? Dice, interesante esta pregunta. Se vislumbra para el 2021 el éxito de la vacunación en México será muy limitado, impactando negativamente en la economía local y el empleo de manera generalizada. ¿Por qué no parece afectar todo esto en las previsiones? ¿Qué es lo que mueve a la recuperación económica? Bueno, pues lo que hemos visto recientemente es que bueno, no recientemente, la economía estadounidense, sin lugar a duda, tiene un peso específico en la economía mexicana. Y en el sector de manufactura, tanto de nuestro país como en Estados Unidos, hemos visto una fuerte recuperación, ¿no? Entonces, en principio, esta recuperación viene por manufactura, exportaciones a Estados Unidos, y una vez, ojo, también Cristóbal decía algo importante, no se necesita tener al 100% de la población para que haya mayor movilidad, ¿no? Hay distintas métricas, hay quienes dicen que con un 50% va a permitir que los gobiernos relajen sus medidas de control y de restricción de movilidad, ¿no? Pero bueno, pues en la medida en que se vayan relajando estas restricciones, pues es que podemos ver que mejora también el consumo privado, ¿no? Pero bueno, en principio, pues sí, tiene que ver más con el sector externo de nuestro país y posiblemente también con los precios del petróleo, ¿no? También Cristóbal nos habló de la expectativa de materias primas. Si el petróleo sigue repuntando en los próximos meses ante la expectativa de recuperación global, entonces eso también puede dar cierto impulso a pues las exportaciones de nuestro país, ¿no? Y por último, también otra más técnica que habla de un bono particular, ¿no? Dice, un bono a 42 años tiene un rendimiento real de 3.63, pues, bueno, haciendo aritmética pura, este bono actualmente está en 6.58. Un bono que vence en 2042 está en 6.58. Y tomando como referente la inflación que nos pone acá, promedio de los últimos 20 años del 5.60, pues no da un retorno
real negativo, es decir, este bono particularmente tendría un retorno por encima de la inflación, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta, pero bueno, la realidad es que sí tiene un retorno, un bono de 20 años por encima de la inflación. Creo que por este lado, creo que son las preguntas que nos están haciendo. Hay más, pero que evidentemente pueden contestar también Gonzalo y Cristóbal, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, Valentín, respecto de, hay preguntas, y muchas gracias a todos por las preguntas que han hecho respecto de la presentación, y nos permite esto también profundizar más en aquellos detalles que les interesa tener mayor información y poder intercambiarnos cierta opinión. A ver, una de las preguntas apunta a esto que se ha empezado a comentar respecto de las valorizaciones que ha alcanzado la renta variable y si es que efectivamente hay o no una burbuja en algunos mercados. Y es una pregunta bastante coyuntural y que se trata hoy día en los mercados a nivel internacional. Y que en parte también da cierta explicación de la caída que hemos visto en los mercados durante los últimos días. Y que aprovecho también de comentarles que tocamos hoy día en nuestras reuniones de estrategia regional, semanalmente nos reunimos todos los equipos a lo largo de la región, México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, a comentar el desempeño de los mercados, los riesgos que estos enfrentan y las posiciones estratégicas, ¿no es cierto?, que les mostraba Gonzalo en términos de monitorear nuestras posiciones y hacer cambios si es necesario. Y uno de los temas que notábamos era, por un lado, bueno, el mercado claramente se ha comportado durante el último tiempo incorporando estas mejores expectativas que les contábamos anteriormente y que podrían tener, que podríamos ver hacia los próximos meses, específicamente hacia el segundo semestre en términos macro de utilidades. Y eso lo ha recogido las valorizaciones de mercado. Recordemos que las valorizaciones de mercado se adelantan a la expectativa que tengan los inversionistas. También apoyado por la alta liquidez que hay hoy día en el mercado, que eso también presiona las valorizaciones de distintos activos. Y lo que vimos durante los últimos días en términos de datos de alta frecuencia que se publican, de actividad subyacente, o algunos resultados corporativos en Estados Unidos, es que han decepcionado marginalmente algunos datos. Entonces, este mismatch que se puede producir entre valorizaciones altas y recuperación que pudieran no cumplirse, eso podría afectar a los mercados. Ahora, ¿cuál es la visión que mantenemos? Que esto es más bien temporal, que en la medida, ¿no es cierto?, que las cifras de contagio fueron evolucionando en Estados Unidos y en Europa, fueron aumentando y que impactó marginalmente la actividad y que eso puede de alguna forma deteriorar algunos datos en el corto plazo. Bueno, hoy día lo que está en los precios es una expectativa, ¿no es cierto?, de recuperación hacia adelante. Si eso no se va cumpliendo, eso puede impactar a los indicadores de actividad, a los indicadores de valorización de la renta variable, y no es descartable que estos eventos que vimos durante los últimos días se vaya repitiendo en la primera parte del año, si es que efectivamente el delivery de vacunas y vacunación o proceso de inoculación de la población a nivel global no se lleva a cabo de alguna forma en tiempo y forma que el mercado está esperando y que permita generar esta recuperación hacia la segunda parte. Ahora, si bien las valorizaciones están más altas, como lo veíamos en un momento, no están en los niveles que de alguna forma han sido comparativos a otros periodos, por ejemplo, burbuja en algunos activos. Llámese, por ejemplo, el sector de tecnologías comparativo a la burbuja tecnológica. No vemos valorizaciones similares. Ahora, también en este sector en particular, lo que hemos visto es que ha enfrentado de manera bastante favorable la coyuntura que nos tocó enfrentar durante el año 2020. Reflejo de ello, por ejemplo, en nuestra conexión hoy día a través de este canal y poder estar en contacto con ustedes, que si bien la tecnología nos permite hacer esto, de alguna forma, también el sector ha tenido un beneficio en esta línea y que también permite sustentar valorizaciones un poco más altas respecto a lo que veíamos anteriormente. Pero no consideramos hoy día que estemos en una situación de burbuja en la renta variable global. Sí hay que estar muy atento a que si efectivamente este delivery de recuperación de economía y resultados corporativos se sigue dando hacia adelante, porque de alguna forma es lo que ya los distintos mercados empiezan a incorporar en los precios. Estos retrocesos que pudiéramos ver de manera temporal se pueden repetir, pero de alguna forma creemos nosotros que en la medida
de que el proceso de vacunación continúe, existe una alta liquidez en los mercados y continúen de alguna forma algunas medidas de política fiscal que se han ido anunciando, que incluso, ¿no es cierto?, el gobierno de Estados Unidos podría ir ya anunciando, ¿no es cierto?, en los próximos meses, va a seguir sosteniendo las valorizaciones de renta variable y puede seguir generando que los activos accionarios respondan de buena forma o mejor forma que la renta fija. Ahora, también hay una pregunta respecto del oro, en particular por lo que pasó probablemente, ¿no es cierto?, el año pasado. Y aquí es bueno comentar también las razones sobre las cuales sustentaron, ¿no es cierto?, esa mayor rentabilidad. A ver, en primer lugar, recordemos que el oro tiene características en el mercado financiero de refugio financiero. Es decir, cuando hay alguna tensión financiera, cuando hay algún riesgo, los inversionistas tienden a comprar este tipo de activos por refugio financiero y a la vez que la alta liquidez que genera una presión sobre las tasas, de alguna forma quitó ciertos sustitutos del oro que cumplen con una función similar. Llámese las tasas de interés, ¿no es cierto? Lo comentaba también Gonzalo, Valentín, las tasas de interés a nivel internacional en niveles mínimos, la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años inferior al 1% llegó a niveles de 0,55% a 10 años, incluso en Europa a niveles negativos. Por tanto, el oro no tenía mucho sustituto y estos dos factores, refugio financiero, alta liquidez, generó una presión sobre la demanda del dólar que lo llevó a valorizaciones históricas por sobre los $2.000 la onza. ¿Cuáles son las perspectivas? Si es que estamos hablando de una recuperación, si es que estamos hablando de un mejor ánimo, ¿no es cierto?, del mercado, probablemente el oro no cuente con los mismos espacios que vimos durante el año 2020, sino que sean aquellas materias primas, y lo comentaba recién Valentín, que acompañan el ciclo económico, llámese el petróleo, llámese el cobre o todos aquellos metales básicos, puedan tener, ¿no es cierto?, una mayor recuperación. En el caso de aquí podemos entrar más en detalle, puntualizar el caso del cobre, que si bien la demanda del año pasado, ¿no es cierto?, disminuyó, y esto pasó en muchos metales básicos, la oferta también lo hizo, también hubieron una menor producción de minas asociado, ¿no es cierto?, a la menor actividad global. Y eso generó que en la medida que la economía global se empezara a recuperar, la oferta no lo hiciera a la misma velocidad. Por lo tanto, de alguna forma, la mayor demanda se fue topando con una escasez en algunos de estos productos. En este caso, por ejemplo, el cobre, que explica el fuerte aumento que tuvo hacia fines del año pasado y a comienzos de su precio. Además, también estimulado por una demanda de China, que viene a la delantera en términos de recuperación y que probablemente tenga buenas perspectivas de crecimiento para este año. Y lo que tiene relación al petróleo, bueno, claramente lo del año pasado fue una situación muy particular en términos del mercado de petróleo. Ver valorizaciones negativas no es algo usual que ocurra, ¿no es cierto?, en el mercado. Transacciones a precios negativos significaba básicamente que había claramente más petróleo de lo que el mundo necesitaba en ese minuto y que no había probablemente dónde dejar ese petróleo en ese momento. Y eso generó, ¿no es cierto?, niveles negativos. Ahora, el cartel de la OPEP reaccionó, ¿no es cierto?, de manera bastante veloz y hoy día mantiene un compromiso fuerte de estabilizar el mercado. Probablemente hasta el segundo semestre, en la medida que la economía global se recupere, el precio tanto del WTI como del Brent podrían estar en niveles superiores a los que vemos hoy día. Y en esta línea también otra pregunta apunta al dólar. Apunta, ¿no es cierto?, a qué puede pasar con el dólar a nivel internacional. La verdad, y como lo mostrábamos en una gráfica, el dólar desde la crisis subprime, con cierta oscilación en el tiempo, ha venido mostrando una apreciación, ¿no es cierto?, paulatina respecto de distintas monedas a nivel internacional, tanto de los países desarrollados como de países emergentes. Y la política que mantenía la última administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, de mantener, ¿no es cierto?, una relación, ¿no es cierto?, internacional de mayor proteccionismo hacia Estados Unidos, también terminó por apreciar el dólar a nivel internacional. ¿Qué es lo que esperamos de aquí en adelante? Es que el dólar empiece a mostrar una depreciación no solo respecto a las monedas desarrolladas, sino que también de las monedas emergentes, y esto en la medida, ¿no es cierto?, de que este proceso de vacunación continúe de manera exitosa y tienda, ¿no es cierto?, de manera exitosa y tienda a generar una mayor actividad, ¿no es cierto?, sobre el mundo y que derive, ¿no es cierto?, en un apetito por riesgo de los inversionistas. Esto, por un lado, debería generar un mayor ánimo y por naturaleza el dólar es un activo de refugio y debería perder, ¿no es cierto?, esa característica. Y en segundo lugar, también vamos a empezar a ver que los restantes países, Europa, mercados emergentes, puedan empezar a recuperarse
y a cerrar cierta brecha, ¿no es cierto?, que mantienen contra Estados Unidos. Eso debería de pesar el dólar a nivel internacional, quizás no solo sobre las monedas, ¿no es cierto?, de países desarrollados, también sobre las monedas emergentes y latinoamericanas que se benefician, ¿no es cierto?, de esta valorización de las materias primas y por lo tanto también en la medida que la economía global se siga recuperando en línea con la evolución del proceso de vacunación, podríamos ver cierta debilidad del dólar durante el año 2021. Muchas gracias, Cristóbal. Si te parece, contesto también algunas preguntas relacionadas con los últimos datos que mostramos en la presentación. Hay algunas preguntas que nos hacen acerca de si estos rendimientos son rendimientos anualizados o si son rendimientos indirectos, si son rendimientos netos o brutos. Todo lo que vimos al final, todo el resumen de los rendimientos que vimos son rendimientos de gestión, es decir, es el rendimiento que se obtuvo de la estrategia. No estamos contabilizando la parte del fee de gestión o en el caso de deuda no estamos quitando la retención de impuestos. Esto lo estamos haciendo así porque dependiendo del vehículo con el que esté, pues puede variar esa retención o puede variar esa comisión. Entonces, lo que vimos son rendimientos de gestión. Todo lo que es el 2020, pues son rendimientos acumulados, es decir, es el rendimiento en directo, ¿no? Si ustedes están viendo ahí un 10% en el caso del agresivo, pues quiere decir que si tenían, no sé, 10 millones de pesos, pues entonces acabaron con 11 millones de pesos en cierre del 2020. Y también preguntan un poquito acerca de todo lo que son los portafolios estratégicos. Esto es una gestión discrecional, es decir, nosotros desde Sura somos los gestores de esta estrategia y por lo tanto todos aquellos clientes que estén dentro de esta estrategia pues van a tener pues un movimiento y una gestión idéntica dependiendo del perfil en el que estén. Esto independientemente de dónde esté su cuenta. Y esto me lleva a hablar un poquito acerca de los vehículos y los montos mínimos. El monto mínimo depende del vehículo con el que ustedes estén. Por ejemplo, habíamos platicado brevemente acerca del producto de beneficio patrimonial, que es aquel que puede dar pues, importantes beneficios en materia fiscal. Ese producto tiene un monto mínimo de entrada de $1 millón de pesos. Y en el producto de patrimonio internacional, que es poder tener el patrimonio de los clientes en una cuenta en el exterior y en dólares, el monto mínimo es de $2 millones de pesos para abrir. Entonces, una vez que ustedes tengan este producto, automáticamente se pueden adherir al portafolio estratégico y nosotros, desde el equipo de inversiones en Sura, nos encargamos de gestionar esta inversión tal y como lo platicamos a lo largo de la sesión. Muchas gracias a los ponentes. Sería todo por el día de hoy. No sin antes agradecer la participación de cada uno de ustedes. Solamente me gustaría que cada uno de los participantes se despidiera para finalizar esta sesión. Ahí Valentín, Gonzalo y Cristóbal, si quieren dar unas últimas palabras. Sí, ningún problema. A ver, primero agradecerles a todos por acompañarnos en esta sesión. La verdad que nos da el espacio a nosotros de poder acompañarlos en alcanzar sus objetivos financieros y responder sus inquietudes que puedan tener de respecto a lo que está pasando en los mercados y la disponibilidad, ¿no es cierto?, de servicios con los que cuenta la compañía para poder apoyarlos a ustedes en ese tipo de objetivos financieros. También, ¿no es cierto?, comentarles que en general mantenemos estas conversaciones por lo que esperamos que prontamente, ¿no es cierto?, podamos estar nuevamente en contacto y también pueden seguirnos a nosotros en nuestras publicaciones en distintas redes sociales, ya sea a través de LinkedIn, Instagram o Facebook, en las cuales en general mantenemos publicaciones que dan cuenta de nuestra visión y opinión respecto de los mercados y estrategias que de alguna forma vamos implementando en los distintos portafolios. Muchas gracias, Cristóbal. Y en nombre de... perdón, Gonzalo. Perdón. No. Adelante, Saúl. No, Valentín, continúa, por favor.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias por asistir a este tipo de charlas que están pensadas y diseñadas para ustedes, y agradecerles a quienes ya son nuestros clientes la confianza que depositan en nosotros, y a quienes todavía no lo hacen, pues bueno, invitarlos a que nos contacten por nuestras diferentes vías y mecanismos de relacionamiento para establecer una relación y ofrecerles pues todos los servicios y soluciones de las que nos platicó Gonzalo. De igual forma, agradecerles a todos ustedes. Siempre es un placer estar en este tipo de eventos que están diseñados y enfocados en todos ustedes. Y estamos ya preparando pues una serie de temas muy interesantes para los próximos webinars en el 2021. Entonces, gracias por escucharnos y que tengan todos ustedes una buena noche. Sin más por el momento, esperamos que el webinar haya sido de su interés y esperamos verlos en los siguientes eventos. Por último, les recordamos las redes sociales de Sura, Inversiones Sura, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. No olviden leer nuestro blog, Hablemos de Inversiones, y también escuchar nuestro podcast semanal en Spotify, Visión de Mercados. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Hasta luego.